En 1910, el gran enemigo común de los revolucionarios era Porfirio Díaz. Por ello, el político liberal Francisco I. Madero llamó a levantarse a la población para expulsar del poder a Díaz. Pese a que oficialmente se considera el 20 de noviembre de 1910 como fecha del inicio de la revolución, el político Aquiles Cerdán fue descubierto por la policía en posesión de armas. Acorralados, Cerdán y sus hermanos resistieron, pero finalmente terminaron muriendo. Precisamente la muerte de los Cerdán contribuiría notablemente. El levantamiento de Francisco I. Madero animó a otros líderes a sumarse a la causa contra Porfirio Díaz. Cabe destacar los nombres de Emiliano Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco y Álvaro Obregón. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México. Finalmente, Francisco I. Madero resultó elegido presidente, ascendiendo al poder un 6 de noviembre de 1911. El gobierno de Madero trató de dar respuestas a las demandas sociales de los mexicanos. Sin embargo, se topó con la oposición y los enfrentamientos de otros líderes de la revolución. Mientras Zapata reclamaba amplias reformas agrarias, Orozco reivindicaba profundas reformas sociales. En medio de estos enfrentamientos, respaldado por las fuerzas de Pancho Villa, Madero logró conservar el poder durante 2 años frente a la presión de las fuerzas de Zapata y Orozco. No obstante, después de 10 convulsos días de golpe de estado denominados la Decena Trágica, Madero abandonó el poder en febrero de 1913. Días después, Madero fue asesinado. Con la salida de Madero, Victoriano Huerta ascendió a la presidencia de México. Sin embargo, se encontró con un fuerte rechazo y tildado de usurpador por quebrarle el orden constitucional, enfrentándose a Venustiano Carranza. Después de unir a los líderes de la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza convocó una conferencia en Aguascalientes. Sin embargo, las divisiones continuaron, lo que dio lugar a una lucha entre constitucionalistas y convencionalistas. Así Carranza se elegiría a sí mismo como líder de la revolución y de los constitucionalistas. Una larga y violenta guerra civil asoló a México hasta noviembre de 1916. Finalmente, el resultado de esta prolongada lucha resultó favorable para Carranza. Tras la guerra llegaría el momento de redactar una constitución para México. Precisamente la Constitución mexicana marcaría el final de la etapa de la revolución. Entre los elementos más importantes que recogía la Constitución de 1917 se encuentran los derechos y libertades individuales, el fin de la esclavitud, una educación de carácter laico, fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. No obstante, los enfrentamientos no terminaron con la Constitución de 1917. En los años siguientes fueron asesinados los más destacados líderes de la revolución, como Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.